Bueno chicos, ¿cómo están? Ya está activo el chat, pueden saludar, conversar, no hay problema. Eh, Bienvenidos Laura, Mariana, Sofía, Nicolás, Daniel, ¿qué tal? Ángel. Hola Mariana, ¿cómo estás? Ya vamos al inicio. Bueno, eh, recuerden que la otra semana es semana ya de recuperaciones para los que tengan, pues es un tiempo que se le dará a los estudiantes para recuperar módulos atrasados, entonces aprovechen ese tiempo también. Y el de ahorita, ¿no? Si ya acabaron el módulo de ciencias naturales, revisen, como les dije, como les di las indicaciones ayer, pueden ir revisando cómo mirar eso, cómo mirar qué módulos les falta, qué problemas tienen. De pronto, yo sé que a algunos estudiantes no les aparece alguna nota, entonces aprovechen, revisan antes de que empiece la semana y le escriben al gestor, le escriben por correo o por el grupo de WhatsApp. Él está pues, pendiente del chat desde la mañana hasta más o menos hasta las 4. Ya me encargo yo, pero, pero les recomiendo que pues, le envíen correos, que le hagan saber por WhatsApp o igual él es administrador del grupo de WhatsApp. Para que miren si las notas docentes están completas, que yo sé que a algunos les ha faltado notas docentes de algunos módulos y por eso les afecta la nota. Entonces revisen por qué razón será, les toca que hablen con el gestor. Entonces revisen, que yo sé que me han preguntado varias veces. Entonces, ya que los tengo todos, por favor, pues no todos, eh, los que pues quieran, me pueden escuchar y saber que pueden revisar eso. Revisen eso porque eso afecta a la nota, eso ha afectado la nota de algunos estudiantes y pues eso es algo que toca modificar. Eh, sí, sí, los antiguos, los módulos antiguos que ya han visto, adelántelos. Obviamente los nuevos no tienen que arreglar nada, solo los módulos que han visto y que vean que tengan la nota bajita en alguna parte de la plataforma, en algún punto, una lección de la plataforma, entonces revisen eso. Hola Ana, ¿cómo estás? No, estaba hablando sobre las recuperaciones, entonces ya yo les había explicado ayer, revisen ahí en el chat de cómo revisar las notas, están bien o están mal, si les falta nota docente y si les falta nota docente, por favor repórtenlo al gestor. Pues ya en estos últimos días que nos quedan es importante ya que ustedes estén al día con todo. Y pues nada, ya hemos inicio la clase, ya cualquier otra pregunta que tengan la responderé por el grupo de WhatsApp. Y pues no, nada, démosle la bienvenida al profe William. Wilmer. Ay, qué pena, profe Wilmer. Aquí, pues, gente que se llama William. Y pues nada, démosle inicio a la clase y con todas chicos a aprender bastante. Ya son las últimas clases y aprovechémoslas bastante. Bueno, muchachos, chicos, chicas, buenas tardes. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Listo, que estén juiciositos en casa, que estén siguiendo las indicaciones de las autoridades respectivas y comprometidos deuda. Hemos hablado ayer tal vez de hablar de los virus y demás, y estoy viendo los casos de aumento y las especulaciones que hay en redes sociales y todo lo que uno ve por ahí, pues decidí hacer esa charla hoy, básicamente. ¿Listo? Entonces nos vamos a basar es, sobre todo en eso y básicamente lo que vamos a hacer, esto obviamente tiene un trasfondo, ¿m? Y ese trasfondo también va direccionado hacia el examen de estado. ¿M? Recuerden que ustedes cuando se gradúen, cuando terminen el grado 11, deben presentar un examen, eh, el examen de estado, y ahí se van a evaluar ciertas cosas. Entonces, de una vez también quiero aprovechar la oportunidad y el tema para irlos encaminando hacia ese tipo de exámenes. ¿Por qué? Porque yo generalmente lo que más trabajo es en ese tipo de exámenes como tal, tanto de exámenes de estado
como de exámenes para ingreso a la Universidad Nacional. Entonces ahí yo preparo a la gente para que se presente y después puedan terminar accediendo a uno de esos cupos. ¿Listo? Entonces para ello, yo tengo acá lista una presentación y la temática del día de hoy se va a llamar básicamente entendiendo, a ver si esto bajara, sería genial. Por ahí he visto algunos, no he podido ver más videos, no sé qué pasa. Por ahí me han llegado unos correos, no sé, no los he revisado. Los vi hasta ahorita en la tarde que tuve tiempo, pero no los he contestado. Bueno, entendiendo nuestro entorno. Entonces es importante, importantísimo ahorita que entendamos el entorno actual, lo que nos está pasando hoy día. ¿Listo? Eso es supremamente importante. Y para ello, entonces, vamos a tener en cuenta qué es lo que se evalúa en esa prueba como tal. Y en esa prueba, en la prueba de estado, les estoy hablando, se va a evaluar la capacidad que tienen los estudiantes de comprender y usar nociones, conceptos y teorías de las ciencias naturales en la solución de problemas. También la habilidad que tienen para explicar cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza con base en observaciones, patrones y conceptos propios del conocimiento científico. Es decir, a ti no te van a evaluar y en el examen de estado no le van a decir, bueno, venga, hágame el favor y me evalúa o me balancea esta ecuación por tanteo. ¿Cuánto le dio? No. Lo que te van a analizar o lo que van a tratar de ellos de medir es tú cómo estás comprendiendo el entorno que te rodea. ¿Usando qué? Pues los conceptos y las teorías que viste a lo largo y ancho de unos meses o de unos años de estudio. ¿Se me hago entender? Y entonces se van a tener en cuenta tres competencias, que van a ser el uso comprensivo del conocimiento científico, la explicación de fenómenos naturales y la indagación, básicamente. ¿Qué se busca en cada una de ellas? Bueno, en las competencias del uso comprensivo del conocimiento científico se va a medir la capacidad que tiene el estudiante para comprender y usar nociones, conceptos y teorías de las ciencias naturales en la solución de problemas y establecer relaciones entre conceptos y conocimientos adquiridos. Y también fenómenos que se observan con frecuencia, para que por favor, mire, por favor, dejen de estar creyendo en cadenas raras de redes sociales y usen el conocimiento científico de una manera comprensiva, para que no terminen después ustedes buscándole pelos a la Biblia. No sé si ustedes saben de qué hablo. Sale por ahí una disque influencer diciendo que va a estar en el pelo que hay en todas las Biblias. ¿Ustedes creen que ahí, cuando yo busco un pelo en una Biblia, estoy usando el uso comprensivo del conocimiento científico? ¿Será o será que no? ¿Será que ahí hay explicación de fenómenos? Es la capacidad de construir explicaciones y comprender argumentos y modelos que den razón de un fenómeno. ¿Estarán presentes en este tipo? Obvio que no, ¿cierto? Pero no solamente de ponerse uno a buscar entonces un pelo en una Biblia, o la otra que salió diciendo es que esto que está pasando es completamente mental, y entonces si tú tienes una conexión y ya no piensas en el virus, pues simplemente el virus desaparece. ¿A ustedes les parece que eso es una explicación de fenómenos? ¿Mm? ¿O hay uso comprensivo del conocimiento científico? Claro que no lo hay. ¿Ves? Y entonces así, por eso pasa lo que pasa. ¿Listo? Por ende, tampoco va a haber indagación, que es la capacidad para comprender que a partir de la investigación se construyen explicaciones sobre el mundo natural. Para eso es importante indagar, que antes de que tú vuelvas viral alguno de estos mensajes que te mandan, tú mires si realmente la información es o no es, porque es información vital para la vida de mucha gente. Con estas, uno ve por ahí ve videos que dicen, no, el tapabocas no sirve para nada. Entonces, ¿qué hace la persona del común? Dice, ah, no, pues como me dijeron que eso no sirve, pues yo simplemente salgo sin protección alguna. Pero no tenemos en cuenta entonces ese uso comprensivo del conocimiento científico, ni entendemos de fondo qué es lo que está afectando nuestro entorno en la actualidad. ¿Sí me hago entender o no me hago entender? Por eso me parece importante pues también que nos hubieran abierto el espacio para tener este tipo de charlas, y pues obviamente yo estoy echando mano del conocimiento que he adquirido a lo largo de estos años estudiando, porque llevo un montón, muchísimos años, y pues cada vez sigo estudiando más. ¿Claro o no claro? Entonces pilas con eso, por favor, pilas con estar buscando pelos en la Biblia. Bueno, pues si no tiene mucho que hacer, póngase a buscarlo,
Pero hay otros remedios que he escuchado por ahí, que es, por ejemplo, el de tomar vasos de orines de vaca o de bañarse, echarse así los orines de vaca y entonces ya no te va a dar coronavirus. O sea, ¿será que sí? ¿Será que eso funciona? Entonces, por favor, dejen de estarlo haciendo. Pasó en Estados Unidos y salió el presidente diciendo, tienen que consumir desinfectantes o cloro. ¿Y qué pasó el otro día? Un montón de gente enferma en los hospitales, intoxicadas porque se han mandado los basados de Clorox y de todo eso para que no les dé la enfermedad. No, nada que ver, nada que ver. Por favor, ¿listo? Tengámoslo claro. Bueno, y como ustedes ya están, tomaste agua de eucalipto. Bueno, el agua de eucalipto no sé qué función tenga. Yo sé que el eucalipto se utiliza para limpiar espacios y sí hay algunas incidencias, digamos, en la parte pulmonar y demás que se hacía con eucalipto, pero yo recomiendo que utilicemos plantas nativas. ¿Mm? Y la contra del eucalipto, porque el eucalipto recordemos que es una planta australiana. ¿No? Lo que pasa es que acá yo no sé por qué les dio, bueno, sí debe tener algunas características químicas, me imagino yo, porque en todo lado yo también veo eucalipto, solamente para ir loca prendiendo eucalipto, eh, pero para cuando son afecciones, digamos, respiratorias, nosotros tenemos acá, contamos con el sauco, no sé si conozcan el sauco, que es un árbol de flores blancas, de hecho lo miramos, lo buscamos acá en la web y usemos de una vez pues estas herramientas, el sauco. A ver, tarararararán. Compartir pantalla acá. De hecho, en algunos lugares del altiplano, bueno, que yo conozco, pues más acá el altiplano porque es donde vivo, que en otros lugares, algunas poblaciones hacen mermelada también de esta planta. Entonces uno podría ayudar con la economía local y comprarle a la vecina o al vecino la mermeladita de Sauco. Entonces míralos. No sé si las ahora sí sean claras. Florecitas blancas, este es el tipo del árbol, más o menos que vemos. ¿Listo? Ese sería el sauco y ese tiene propiedades medicinales para afecciones, digamos, respiratorias, al igual que el yarumo. No sé si ustedes han visto sobre todo el yarumo blanco. No, esos no son los que huelen en la noche. Los que huelen en la noche es el caballero de la noche, ya te lo muestro. Mira los yarumos blancos también son supremamente comunes acá en Colombia. Eh, y por algunos grupos indígenas son utilizados para afecciones cardiovasculares, agüitas y demás, ¿no? Que esta es la farmacia pues de las selvas tropicales. ¿No? De hecho, yo creo que la contra o la cura para todas las afecciones que nos están aquejando en el hoy, en el pasado y en el futuro se van a encontrar en la naturaleza. Lo que pasa es que como ya no hablamos con los abuelos, ya nos parece aburrido sentarnos a tomar un tinto o a compartir con la familia e intercambiar conocimientos, porque son conocimientos ancestrales muy importantes, y ahora todo lo buscamos en las redes sociales, entonces estamos perdiendo un montón de conocimiento, pero es importante que recuperemos la palabra y recuperemos este conocimiento que hay en los más adultos pues, de nuestro entorno. Entonces me hago entender, es supremamente importante. Entonces ahí tienen, hay un montón de remedios caseros también. Más que el eucalipto, pues podrías mirar este tipo de medicinas alternativas. A ti te daban sangre de armadillo, a mí me daban, imagínate que es que sangre de suro con vino. Yo no sé antes cómo no me mataron. Sí, hay unos remedios que nada que ver. ¿Sí? Yo les recomendaría más bien, sí, yo no sé cómo no me mataron de una infección. Y la otra era que le daban a uno, ¿cuál era? Sobrados del oro, que para que no hablara harto, o sea, muy temprano. Entonces le quitaban la vuelta al oro, el chocolate que se estuviera comiendo y le daban a uno. Entonces, nada que ver. Si de ahí se extraen salicilatos, dice tu papá. ¿De cuál? ¿Del yarumo? Sí, hay, mejor dicho, hay un montón. Sí, yo soy de Bogotá, yo soy nacido, hecho no sé en dónde, pero soy nacido y criado acá en la ciudad. Y me encanta mi ciudad, pero conozco harto del país. Ah, listo. Ah, del Sauco. Bien. Mira, por ejemplo, yo no sé si ustedes vean esta planta que se llama el sauce llorón. Me imagino que sí los han visto. Sauce llorón, por todo lado, ¿sí o no? De aquí se extrae el compuesto activo para la aspirina,
para el dolor de cabeza. En vez de estarte tomando todo el tiempo pastillas ahí, es aspirinas y demás, uno podría tal vez hacerse una agüita de sauce. Eso sí, averiguarse por favor con el hierbatero de confianza. ¿Listo? Y de ahí se extrae el compuesto activo de las aspirinas, básicamente. Es muy bonito, pero tampoco es un árbol colombiano, es un árbol traído, pero se utiliza para cultivar agua o para sembrar agua. Eso también es bien interesante, pero eso no es el tema de hoy. ¿Listo? Bueno, ya no me dejen ir porque yo me voy. Entonces, sigamos con la presentación. Listo. Entonces ya sabemos, ¿no? Pilas con lo que escuchamos en redes, pilas con lo que están viendo ustedes en Internet. Recordemos que el negocio del Internet básicamente es cada vez que tú das un clic o que tú compartes algo. Y ahí a la persona dueña de esa publicación le estás generando un ingreso. Por favor, dejen de estar haciendo virales a personas que no tienen nada que ver, que son conocidos como influencers, pero realmente no le aportan absolutamente nada a la sociedad, pero sí se están lucrando cada vez que tú, así sea que digas no me gusta, ¿no? Ignóralos y ya, ¿listo? Para que evitemos la propagación de personajes como La Liendra, por ejemplo, como Epa Colombia, como este tipo de personajes que realmente no es que le aporten mucho a la idiosincrasia colombiana, ¿listo? Y estén después creyendo en este tipo de cosas, saliendo diciendo que en la Biblia hay pelos y que con ese pelo ya fue. ¿Mm? Bueno. Entonces, rápidamente hablando de biología, debemos tener claro que hay unos elementos químicos, los elementos que hemos estado viendo en la tabla periódica, y hay estos 6 elementos que son vitales para la vida, los CHOMS, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Ellos 6 son vitales y son esenciales para el mantenimiento de los organismos vivos y van a haber diferentes formas de cómo se transportan a través de unos ciclos gaseosos, duran días o horas, y esos ciclos gaseosos son los que me van a transportar a los primeros o me van a acumular a los primeros 4 elementos químicos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿vale? Pero también tenemos a los ciclos sedimentarios. Espérate que esto no me está dejando escribir. Bueno. Y los sedimentarios van a ocurrir en cuestión de meses o en cuestión de años. ¿Y quiénes se me van a acumular allí? Pues se me van a acumular el fósforo y el azufre. No me está dejando escribir esto. Bueno, ¿listo? Entonces en los gaseosos se me va a transportar el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, y en los sedimentarios el fósforo y el azufre. Ahora, estos macroelementos me configuran a unas sustancias conocidas como biomoléculas. Y esas biomoléculas van a ser 5 biomoléculas. El agua, los lípidos, los carbohidratos, las proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Mm? ¿Listo? ¿Cómo así, Kevin? O sea que no me escuchas. A ver si esto funciona. Si me dejara rayar, si me dejara rayar esto sería genial. No me lo deja. No me deja rayar. Espérame, déjame, miro una cosa rápidamente. Mira la plataforma a ver si me la deja subir. ¿Listo? Ahora, entonces para entender... no, no lo deja. Para tener en cuenta entonces qué es un organismo vivo o qué no es un organismo vivo, tendríamos que hablar de esas biomoléculas. Y la primera pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es que para que por favor me escriban en el chat. ¿Ustedes qué entienden por virus o qué creen de estos individuos? ¿Son organismos vivos o no lo son? Vamos a cerrar la presentación y la vuelvo a abrir. ¿Un virus está vivo o no está vivo? Desde ahí tendríamos que empezar, ¿no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Sí están vivos. ¿Y por qué saben que sí están vivos? ¿Quién quiere abrir el micrófono y me dice, porque vea esto? Ta, 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 ta.
Recordemos también que a ustedes les van a evaluar pues la argumentación, la interpretación y la proposición. Son microorganismos vivos que se multiplican entre sí, que es vivo porque son varios, tarara, porque se reproducen, es un cuerpo a nivel microscópico, macro, que sí están vivos. Bueno, descargas. Se reproducen de otros organismos de tipo infeccioso. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, si ustedes se pueden dar cuenta, ¿dónde está la presentación? Si ustedes se dan, pueden dar cuenta, hay una desinformación grande, no nos ponemos de acuerdo. ¿Qué pasa con los antógenos, Ángela? ¿Qué hace referencia? Son para ti eso. Explícate un poquito mejor. Documento PDF. Ok, listo. Entonces ya vamos a ver. Los virus se introducen en las células como parásitos y se reproducen en ellas, que no son vivos. Listo. Entonces vamos a partir de ahí. Ya estoy abriendo la presentación porque se me cerró. De nuevo, a ver si me la deja rayar. Bueno. Entonces básicamente vamos a decir, no creo que este está peor. Metabólicamente inactivos, Bueno, ustedes en internet van a encontrar un montón de información, como ya les había dicho. Pero pues eso no quiere decir que esa información esté o no esté. Hago entender. Entonces vamos a tener en cuenta y vamos a decir entonces que los virus son entes infecciosos. ¿Cómo así que son entes infecciosos? Es decir, que afectan o infectan algún tipo de célula. ¿Listo? Dependiendo del tipo o la naturaleza viral también que tenga. Y hay diferentes tipos de virus, hay varios, ¿listo? Básicamente son 7 tipos. Y existen en el planeta de hecho, existen antes de que existiéramos los humanos. Entonces, para que lo tengamos claro, esperen, ya les muestro. Entonces, hay unas características específicas para saber si está o no está vivo un organismo. Y uno de ellos, o el principal de ellos, va a ser la cantidad de biomoléculas que tengan. Para que un organismo esté vivo, debe tener las 5 biomoléculas, que ya les voy a mostrar, eran las que estábamos viendo hace un momentico. Y vamos a tener entonces el agua por un lado, por otro lado los lípidos, por otro lado los carbohidratos, por otro lado las proteínas y finalmente los ácidos nucleicos. Me imagino que ustedes se acordarán de todo eso, ¿cierto? Eso se vio hace un montón. Bueno, sin embargo vamos a verlos ahí rápidamente. Ya me abrió la presentación, ahora sí les voy a compartir. Entonces, para considerarlo como un organismo viviente, debe tener esas 5 biomoléculas. Si no las tiene, no hace parte de un organismo vivo, básicamente. ¿Listo? Entonces tendríamos, vamos a ver si, ahora sí me deja escribir. Ok. Entonces, para que digamos que está vivo, completamente vivo, debe tener las 5 biomoléculas. Las 5. ¿Listo? Pero en este orden de ideas, ¿qué es un virus? Básicamente un virus lo que va a tener son solamente unas de estas, ¿sí? Que solamente serían proteínas y ácidos nucleicos. La configuración proteínica y de ácido nucleico que tiene este ente infeccioso puede ir variando a lo largo y ancho del tiempo, de la vida útil de uno de estos elementos como tal, ¿sí me hago entender? Y su variabilidad puede ser muy amplia. Ahorita vamos a ver un video que tal vez nos deje mucho más claro. Entonces,
una célula, que es lo que está, una célula está compuesta por agua, lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos, bien sea una célula procariota, es decir, una bacteria, o bien sea una célula eucariota, es decir, el resto de organismos que están vivos. Ellos, fuera de que tienen las 5 biomoléculas, también hacen un proceso de metabolismo, es decir, que obtienen energía a través de fuentes de alimento. ¿Mm? ¿Listo? Las plantas pues la fabrican directamente del sol y de ahí para allá todos los organismos restantes nos alimentamos básicamente de ellas. Pero los virus solamente van a tener estos dos, proteínas y ácidos nucleicos. Cada una de estas biomoléculas van a tener unas estructuras químicas y físicas distintas. Los lípidos, por ejemplo, que van a ser los mismos ácidos grasos tienen esta configuración química, miren. Y me van a dar una característica dentro de la célula. Generalmente van a ser insolubles y van a ser reservas de energía. Los carbohidratos van a ser fuente de energía. Y también tienen unas características químicas que no vienen al caso ahorita. Las proteínas también tienen una estructura química y esas proteínas tienen unas subunidades conocidas como aminoácidos. Y esos aminoácidos van a ser 20 aminoácidos esenciales. Esto sí necesito que lo tengan claro. Esos 20 aminoácidos esenciales, diferentes opciones, es decir, en diferente orden. Por ejemplo, si yo tengo acá este azul oscuro, azul claro, azul oscuro, rojo, ese orden específico me va a determinar una proteína. ¿Cuál? Pues la que necesita el organismo. Dependiendo el tipo de animal que estemos observando, va a producir la misma cantidad de proteínas, el mismo tipo de proteínas, perdón, y las proteínas me conforman a las enzimas y a las hormonas. Por eso nosotros como humanos conformamos o compartimos el mismo tipo de hormonas que tienen otros animales. Pero también por eso es que los humanos vemos el planeta de los mismos colores. Dependiendo del animal que estemos hablando, la producción de sus proteínas son diferentes y por ende la percepción del color va a ser completamente distinta. Las personas que son daltónicas, por ejemplo, tienen afecciones en el reconocimiento de los colores. La afección va en la formación de una de estas proteínas. No se da en el orden específico de la proteína que me reconoce ese color. ¿Se me hago entender? Pero si yo traigo otro organismo acá, las hormigas, por ejemplo, ellos no ven los colores rojos, pero sí pueden ver la luz ultravioleta. Los perros, por ejemplo, ven en escalas de grises. ¿Se me hago entender? Para ellos el planeta tiene otros colores. Y de ahí, entonces, vendría como tal esa estructura o esa configuración de las proteínas. Ahora, las proteínas te van a servir para todo, mejor dicho, para el funcionamiento del cuerpo, para el mantenimiento, para la estructura, para la formación de hormonas, como ya les había dicho, y ustedes utilizan sus hormonas, bueno, todos los presentes, todo el tiempo. ¿Listo? Todo el tiempo, ¿vale? Cuando tú tienes una emoción, cuando estás feliz, cuando estás triste, cuando estás eufórico, etcétera, 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 son diferentes cargas hormonales que tienes a lo largo y ancho de tu torrente sanguíneo. ¿Listo? Entonces todo el tiempo estamos produciendo. Ya vamos para allá, Catalina, que están acá, mejor dicho, copy-pegue de Google. Un montón de información que ni siquiera estoy seguro que no se entiende del todo. Bueno, entonces ponle cuidado. Y los ácidos nucleicos, eso por el lado de las proteínas, pero por el lado de los ácidos nucleicos vamos a tener estas otras características. Una que se va a llamar el ADN y otra que se va otra que se va a llamar el ARN. ¿Listo? Catalina, ponme atención, por favor. Bueno, entonces, el ADN, que es una molécula de naturaleza doble, es decir, que tiene una doble hélice, ¿listo? Esto también tiene unas configuraciones químicas específicas, pero el ARN es una molécula simple y al parecer, según los estudios en el origen de la vida, cuando estas biomoléculas se empiezan a formar, lo primero que me conforman son los ARNs, ¿vale? Y por eso se conoce en algún momento como el mundo del ARN. Hay un montón de ARNs, en nuestro cuerpo tenemos ARN mensajero, ARN de transferencia, ARN ribosomal, ARN polimerasa, etcétera, etcétera. Bueno, una cantidad grande de ARNs, pero al parecer también quedaron hebras, son hebras de ARN sueltas en la naturaleza. ¿Listo?
Ahora, cuando se me unen esas hebras sueltas de ARN o de ADN, es decir, de ácidos nucleicos, con unas hebras de proteínas, porque acá en esta configuración que hay primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, estas cuaternarias que son las esenciales van a tener una forma de resorte y es la mejor forma de guardar información en un organismo vivo. ¿Cuántos aminoácidos puede tener una de estas proteínas? Puede tener hasta 3000 aminoácidos. Por eso son casi que imposibles de crear en laboratorio. Por eso si tú has escuchado que estos virus los crearon en un laboratorio y entonces, ¡buah! Vamos a el nuevo orden mundial. No, realmente no tienen un sustento fuerte científico probable. Hasta el momento no se han conocido proteínas esenciales formadas en laboratorio. ¿Listo? Pero sí se pueden encontrar en la naturaleza capas de proteínas envolviendo ácidos nucleicos. Eso básicamente va a ser un virus y de ahí viene su clasificación. Siete tipos. Algunos tienen ADN, otros tienen ARN. ¿Hasta aquí claro, sí o no? Bueno. Pero esos ácidos nucleicos van a tener básicamente una configuración específica en la unión de unas sustancias conocidas como purinas y pirimidinas. Estas purinas, que son la adenina, esos doctores que tú dices que dicen que el virus es falso, primero no los conozco, a los doctores. Segundo, cualquiera con una bata que salga en una cámara. Yo me puedo poner ahorita una bata acá si quieren y yo les digo que soy doctor y ya está. Y me van a creer. ¿No? Pilas, pilas con eso, pilas, por favor. Realmente hay un montón de teorías conspirativas. Ahora, si ustedes, pues si tú quieres creer, pues yo voy a explicar lo que es un virus, ¿sí? Para que tengamos o alcancemos a visualizar los alcances que tienen estos entes infecciosos que están todo el tiempo. Debemos recordar que los virus generalmente son huésped específicos. Es decir, me dice Mariana que nos escucha. ¿Sí, sí me escuchas, David? Sí, 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 sí. se escucha Ah, perfecto. listo. Vamos a decir entonces que los virus generalmente son huésped específicos, es decir, que atacan solamente a un huésped. ¿Sí me hago entender? A uno solo. La familia de ese grupo de virus, como los coronavirus, pueden infectar a diferentes individuos, pero son condiciones muy raras para que ocurra. ¿Por qué se tiene que dar esa connotación de proteínas y de nucleótidos específicamente? Pueden ser por presiones del medio natural, es decir, organismos que en algún momento se encontraron que nunca en un medio natural se deberían haber encontrado. Y aquí vendríamos entonces a los mercados que hay en China, por ejemplo, donde hay un montón de organismos muertos en procesos de descomposición, sangre por todo lado, con organismos vivos en un mismo espacio eh, ahí confinados. Eso en la naturaleza no se vería. ¿Sí me hago entender? Es cuestión completamente de quién, de los humanos. Entonces, muy seguramente, ya que están tan pegaditos esos organismos, pues hay un montón de proteínas y de nucleótidos por ahí sueltos y pueden divinamente fusionarse. Entonces, toda esta familia de los coronavirus, no, la familia son los coronavirus, el SARS es otro, Ana. ¿Listo? Los coronavirus son los que tienen forma de corona, como tal, una bola, y ahorita vamos a ver los tipos de, o las formas que hay. ¿Sí? Pero es diferente también al virus que te da a ti la gripa, cuando te da gripa todo el tiempo, es otro. Pero es diferente el otro virus que te da VIH, virus de inmunodeficiencia humana, o el otro virus que te puede dar el VPH, o bueno, sin una infinidad de virus que eso hay por montones. De hecho, nosotros llevamos mucho tiempo conviviendo con ellos. Con la familia de los coronavirus, al parecer, ellos llevan en el tiempo, más o menos hace unos 8000 años, tienen en la Tierra. Los humanos tenemos 200.000 años. Entonces, entonces, ¿qué? Entonces ya los conocíamos y ya hemos vivido con ellos. Claro acá, necesito que esto sea claro. La adenina siempre va a estar con la timina y la guanina con la citosina, cuando hablamos de ADN. Pero siempre que hablemos de ADN, estamos hablando de esta sustancia conocida como timina. Pero si estamos hablando de ARN, vamos a tener una sustancia conocida como uracilo. Esa va a ser básicamente la diferencia entre las dos sustancias, ADN o ARN. ¿Claro o no claro? Bien. Ahora, nos toca recordar también algo que habíamos visto en algún momento que se llamaba el ciclo celular. Y ese ciclo celular entonces es el que me va a permitir que la información que está dentro de nuestras células
se multiplique. ¿Y dónde va a ocurrir esto? En esta fase, que es la fase S del ciclo celular. La información de ADN se multiplica, se hace una copia. ¿Preparándolo para qué? Para una división, bien sea mitosis o bien sea meiosis. ¿Se recuerdan esos temas o les estoy hablando en gringo? ¿Digan algo? Perfecto, listo, bien. Este proceso, este ciclo celular, dura 24 horas. 24 horas en tu cuerpo. Solamente voy a hablar de humanos en este momento. 24 horas. La primera fase, esta de acá, me va a durar 23 horas. Todas ustedes hacen eso. Y la división va a durar 1 hora. Gracias a este ciclo celular es que sus cuerpos pueden mantenerse en vida y los órganos se van regenerando. Por eso es que cuando tú te caes y te raspas, gracias a al ciclo celular, es que a ti te vuelve a salir piel, por ejemplo. ¿Mm? Pero también nosotros cada 10 años, por ejemplo, cambiamos el esqueleto completo. Todo el esqueleto, ¿no? Pero si yo voy al baño y nunca me ha salido un hueso por ningún lado, ¿no? Pues menos mal, imagínate. ¿Por dónde te van a salir esos huesos viejos o esas células viejas? A través de la orina. Por eso es que los doctores te tienen que mandar a hacer exámenes de orina si no dan el chiste de la enfermedad que tienes después de hacerte un examen de sangre. ¿Mm? Porque ahí se hace un conteo pues en ese tipo de células. ¿Listo? Entonces, puede llegar a la célula un virus en cualquiera de las fases. ¿En qué momento se va a empezar a activar el ADN o la carga genética del virus? En la fase S. Es en el momento en que ese virus inyecta su ADN viral al ADN de la célula y la célula hace la copia del virus, básicamente. Entonces eso lo podríamos ver tal vez en esta animación, para que quede más claro. Chacachán, acá, y entonces tendríamos, ¿dónde está esto? ¿Dónde está acá? Así. Entonces básicamente va a pasar lo siguiente, pónganle cuidado. Esto es lo que va a pasar entonces con los virus. Y esto es lo que va a pasar en el ciclo celular, que no sé por qué no está acá, si ya lo tenía listo. Ahora no lo encuentro. Muy bien, Will. Ah, ya lo encontré. Listo. Entonces, mira, pone cuidado. Esto es lo que va a pasar en el ciclo celular. Es supremamente importante que lo tengamos claro. Esa misma bolita que les estaba mostrando en un momento, ahora simplemente lo que hice fue abrirla. ¿Listo? Y la célula va a ocurrir o va a pasar por este proceso. Tenemos acá la célula, la activamos, tenemos a los cromosomas, que es donde está la información genética, y vamos a ver la molécula de ADN básicamente. Entonces, ¿qué va a pasar en este primer proceso? En la fase G1, pues aumenta el tamaño de la célula y ya, acá tenemos que mirar es la replicación, la fase S, lo que va a ocurrir en este momento. Entonces, mira, ¿qué va a pasar en la fase S? El material genético de la célula y salen copias, se hacen dos copias de la inicial. ¿Para qué? Para que cuando tú, digamos, si te raspaste la piel, para que te vuelva a salir el mismo tipo de piel, las células que se van dividiendo tengan la misma información genética que te configuren esa piel de la mano y no te salga ahí, yo qué sé, piel de la nalga, por ejemplo, que tú te raspaste acá en la mejilla. Imagínate que no te saliera otra vez mejilla, sino te saliera, bueno, yo qué sé, piel de por allá de otro lado del cuerpo o un pedazo de uña. ¿Por qué no ocurre? Porque está la misma información genética en esa célula. ¿Se me hago entender?
¿Sí o no? Perfecto. Listo. Entonces acá lo que va pasando es que se hace la copia en el ciclo, en la parte S de del ciclo celular. En este momento, digamos que el virus ya inyectó su material genético y como viene también con letritas de estas, acá puso timina, digamos, timina y acá otra que es la adenina. Ese es el ADN viral y una vez que se inyecta ese material o la célula hace la copia, el virus aprovecha para que la célula le copie su información. ¿Sí es claro? Y entonces vamos a pasar a ver lo siguiente. Por ejemplo, va a estar en acá, mira. Eso es lo que está pasando entonces, digamos, con los virus. Acá voy a tener la gripe, pero también el virus del VIH. Entonces, tiene una capa de proteínas. Acá tenemos un parvovirus, que es el encargado de la gripe. Pero acá tenemos el VIH. Entonces es una capa de proteínas que me va a formar una cápside y adentro va a estar, esta envoltura me va a tener internamente el material genético viral. Entonces, ¿qué es lo que hace con las proteínas? Engaña a la célula para que la célula permita que esto ingrese, ¿vale? Nosotros tenemos un sistema inmune muy fuerte y es por unas células que están en la sangre, que son los glóbulos blancos. Glóbulos blancos, linfocitos B, linfocitos T, unos te dan inmunidad y los otros te van a dar, te van a matar a los enemigos, por decirlo así. Realmente para enfermarse uno debe estar pues con un sistema inmune muy debilitado, muy bajito, los glóbulos blancos deben estar abajo. Por eso, por ejemplo, este virus que tenemos acá, el VIH, solo ataca los glóbulos blancos. Por ende, la enfermedad no te mata el virus, sino te matan son otras enfermedades, a las personas que son VIH positivo, por ejemplo. Pero si hablamos, digamos, de estos parvovirus, generalmente ellos atacan solamente las células pulmonares. ¿Mm? El SARS o este tipo de células, este tipo de virus, también atacan son las células pulmonares, los alvéolos. Por eso las personas básicamente dejan de funcionar los pulmones y entrarían en una, ¿cómo se llama la enfermedad? No pueden respirar. Me fue la paloma. Bueno, ¿qué les puedo recomendar para fortalecerse? No, pues comer bien, tener buen estado de ánimo, para que no los ataque el virus, pues a tener aislamiento social, lo que les decía, usar tapabocas, todo lo que han dicho, eso realmente funciona. Si tienen los glóbulos blancos afecta, también sí, también va a afectar, ¿vale? Pero es supremamente importante el estado anímico. Si tú tienes un estado anímico y estás liberando, cuando tú estás en un estado anímico activo, estás liberando ciertas hormonas y esas hormonas lo que hacen es fortalecer este tipo de células, como lo serían en este caso la serotonina, la dopamina, la oxitocina y las endorfinas, que eso se hace compartiendo con la familia y haciendo actividad física y comiendo muy bien y durmiendo las horas que son. Si usted puede tener lo que desea, pero si usted puede ser muy contento, pero si usted no está durmiendo las horas que debe ser, a las horas que debe ser, pues muy seguramente su sistema inmune empiece a debilitarse. Y eso se va a ver en algunos años, no en el momento, sino más allá cuando usted esté más viejito, entonces ahí es cuando va a haber la afección. ¿Listo? Bueno, entonces llega acá el parvovirus, se engaña a la célula, ingresa, una vez que ingresa a la membrana celular, pues ya se quita el disfraz, ¿ya para qué? ¿Sí o no? Lo libera y libera su material genético que trabajará en donde tenga que trabajar. ¿Vale? ¿Qué pasa con el VIH? Va a pasar exactamente lo mismo. Llega la célula al glóbulo blanco, la célula piensa que es un alimento o algo así, lo deja ingresar, una vez que está dentro se quita su disfraz y entonces va a sacar su material genético, su ARN, en este caso el VIH tiene una hebra doble de ARN y va a empezar a trabajarlo con unas proteínas que también traen. Por eso les decía, ácidos nucleicos y proteínas. Pero como ellos mismos no se pueden copiar, necesitan utilizar la maquinaria celular. Entonces, esta información genética, ¿a dónde tiene que llegar? Tiene que llegar al núcleo. ¿Y cómo va a llegar? Pues gracias a una proteína, a una enzima conocida como la integrasa, y la integrasa lo que va a hacer es llevarse ese material hacia dónde, hacia el núcleo, y una vez que ingresa aquí al núcleo, mira, se fusiona con el ADN celular. En este momento todavía la célula no ha duplicado su material genético,
ella está solamente creciendo. Pero el virus ya inyectó su material genético dentro del ADN de la célula, es decir, en el núcleo. ¿Sí me están entendiendo? Y ahí, cuando empieza a hacerse la duplicación del material genético de la célula, pues de una vez se aprovecha y con las sustancias propias, con las proteínas y demás de cada una de las células, se me empieza a hacer una copia del ADN viral. Entonces, mira, ¿cuántas copias se pueden hacer? No, pues un montón. Eso depende de la información que tenga el virus. De una sola célula infectada pueden salir hasta 100.000 copias o más. Esto, estamos hablando acá del VIH, pero si lo comparamos con el SARS, con el COVID-19 como tal, pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál célula ataca? Ataca las células pulmonares, utiliza el ciclo celular para hacer las copias y de una sola célula infectada pueden salir 1.000 copias del virus. La persona va por la calle, ¿en cuánto tiempo se reproduce un virus? Lo que demora el ciclo celular, y el ciclo celular dura 24 horas. Entonces te puede estar atacando varias células al tiempo, tú sales, no tienes síntomas, toses, escupes, no llevas tapabocas, va por el aire y a otras personas les ingresa y empiezan a infectarse. Entonces, básicamente, ahora, cuando pasa de un individuo a otro individuo, empiezan a variar esa configuración proteínica y esa configuración de ADN y por ende van cambiando las cepas de los virus. Entonces, si quieren buscar alguna cura, pues es muy difícil porque hay muchísimas cepas distintas para estar atacando. Por ejemplo, el tiempo de incubación depende del virus. El virus del VIH es un virus que por lo menos, se demora de 6 a 8 meses en incubarse. El VIH. Por eso es que si tú tienes una fiesta, te fuiste de fiesta, terminaste metiéndote con alguien que ni idea y tú dices, uy, no, qué susto, al otro día me hago una prueba, pues muy seguramente te va a salir negativo al otro día. Le toca a eso usted irse a hacer la prueba 6 meses o 8 meses después. Eso depende. El de la gripe común, el que te da acá, pues que les da, debe dar seguido. Ese, el tiempo de incubación es como de 4 o 5 días, ¿vale? El COVID, al parecer, dura 14 días. Eso depende del virus, de la naturaleza del virus. Y una vez que ya hicieron sus copias necesarias respectivas, pues simplemente se va hacia la membrana celular, toma parte de esa membrana para volver a hacer su cápside y formarme el nuevo virus para que siga infectando otras células. Esa es la naturaleza de los virus, básicamente. ¿Claro o no claro? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bueno. ¿Se fue claro o no? ¿O muy rápido? Bueno, entonces mira. Bien, entonces acá tenemos ese ciclo celular, ya inyectó el material genético, la célula hizo su duplicación y antes de pasar a la división, ese material viral ya desintegra la célula infectada, es decir, que la mata y ya fue, no se puede hacer más. ¿Listo? Entonces eso es lo que pasa básicamente. Ahora, cuando hablamos de tipos de células, pueden haber células bacterianas que son microscópicas y estas también pueden ser afectadas por virus. En este orden de ideas se llamarían briones, pero también los virus pueden atacar a las bacterias. ¿Listo? Realmente ningún organismo vivo se salva del ataque de estos entes infecciosos. Tendríamos los dos tipos de células que conocemos, la eucariota, que es la animal y la vegetal, por ejemplo, que son células ya estructuradas, y las procariotas, que son las bacterias, que son células un poco más sencillas, en ese orden de ideas. ¿Listo? Y aquí vamos a ver entonces, ya que el tiempo no lo permite, otro ejemplo de cómo se dio la diversificación en el virus del ébola, que es otro virus letal que también estuvo en algún momento en auge fuerte en el otro lado del mundo, y al parecer ahorita hay nuevos brotes. Ahora, ¿yo para qué doy esto? Obviamente no es para asustarlos, sino para que entendamos de una vez cuáles son las dinámicas y el comportamiento de estos entes, porque si no lo conocemos, nos van a estar metiendo miedo todo el tiempo con notas falsas y pues la verdad, eso no es del todo chévere. ¿Vale? Bueno. Ok, ahora ya no sé. Entonces ya les voy a compartir la imagen, el video. Un video muy corto. ¿Listo?
pero es sustancial. A ver si lo encontrara. No sé, yo tenía todo abierto y no sé qué pasó. Bueno, mientras tanto, ¿hay algún tipo de pregunta relacionada con el tema o todo está muy claro? Perfecto, listo. Entonces voy a compartir acá sonido de la computadora y vamos a ver entonces este videito para cómo fue, ya con eso terminamos, yo creo, cómo fue lo del virus del ébola y cómo los científicos han ido atacando a este virus. Hay algunos virus que ya los erradicamos totalmente de la faz de la Tierra, los extinguimos. Esperemos que con este tipo de virus también lo podamos hacer. Después de 6 o 8 meses de tener el VIH, lo que se puede hacer es seguir el tratamiento. Hay personas que se han curado, pero ya eso depende de los avances de la ciencia. Pero mientras tanto, mantener el tratamiento, básicamente, que son unas pastas, que son unas antivirales, y la otra es que les estén inyectando todo el tiempo glóbulos blancos para que el resto de las enfermedades no te vaya a atacar. ¿Listo? Bueno. Estudiar medicina para entender más. Bueno, a veces toca. Yo con la biología estoy contento. Bueno, entonces pónganle cuidado acá. Vamos a ver este que es del ébola. ¿Y suena? Sí. A ver, les cuento. Este material es un material que se está utilizando en diferentes colegios y universidades a nivel mundial. Yo acá no les estoy trabajando cualquier cosa, sino material de calidad. ¿Ya listo? Vale, Andrea. Comenzamos a escuchar rumores acerca de una misteriosa enfermedad hemorrágica en Guinea y, francamente, no se me ocurrió que fuese ébola. La mayor preocupación era que se estuviera dando una selección evolutiva. El virus podía estar cambiando en algo realmente escalofriante. El brote de ébola en África Occidental comenzó posiblemente a finales del 2013, con casos en un pueblo en Guinea. La epidemia comenzó cuando un murciélago entró en contacto con un humano y el virus pasó del animal a la persona. El ébola se transmite por contacto directo con los fluidos corporales de una persona infectada. Desarrollan fiebre alta, vómitos y diarrea, sangrado, se les baja la presión, entran en shock y hay fallo sistemático de los órganos y así es como muere la gente. El virus comenzó a esparcirse, pasó a Liberia y Sierra Leona. Y antes de darnos cuenta había al menos 28,000 casos y 11,000 muertes reportadas. Cuando los brotes ocurren, tenemos que detenerlos de inmediato, porque hay la posibilidad de que el virus cambie accidentalmente y eso puede empeorar el problema. Soy una genetista computacional, es decir, que uso computadores para analizar datos biológicos en nuestros genomas. El genoma del virus es increíblemente importante en todo sentido, para intervenir, prever, comprender. Es básicamente un manual que cada organismo tiene y que lo define. Cada vez que un virus se replica, reproduce su genoma. Y cuando esto sucede, a veces hay cambios accidentales. Una nueva mutación cambia la secuencia del genoma levemente. Muchas de estas mutaciones no tienen efecto alguno. Otras tienen un efecto negativo y son eliminadas. Rara vez es posible que ocurra un cambio que de alguna forma sea beneficioso para el virus. Uno de los mayores impulsores de la evolución es la selección natural. Y en el contexto de los viruses se ve esto también. Si el virus tiene alguna mutación que lo hace diseminarse más rápidamente o infectar a más personas, se volverá más común en una población. Y es por esto que un verdadero problema cuando hablamos de un brote de algo como el ébola, que no se piensa que ocurre en humanos con tanta frecuencia, pero le estás dando más y más oportunidades en este nuevo ambiente,
en infecciones en humanos, para mutar y cambiar, y para tener un impacto mucho más amplio. Soy una ecóloga de enfermedades y epidemióloga. El brote de mis pesadillas ya ocurrió en la vida real. Me tocó vivirlo el año pasado. Sierra Leona y Liberia se están apenas recuperando de guerras civiles muy brutales. El 85% de las clínicas en Sierra Leona fueron destruidas durante la guerra civil. África Occidental tiene una densidad poblacional muy alta, tienen carreteras muy buenas y si tienes un sistema de salud que está en ruinas y le añades un brote de ébola y una población que se traslada muy rápidamente, tienes la tormenta perfecta. Cuando el brote ocurrió en Sierra Leona, el Hospital Gubernamental de Kenema era el único hospital que estaba preparado para lidiar con pacientes con fiebre hemorrágica. Kenema era un caso excepcional y estaban preparados para 1, 2 o 3 casos, pero de repente había cientos de casos. En un cierto punto donde todo tiene su límite, así que fue demasiado para ellos. Lo que ocurrió fue que una de las enfermeras se infectó y luego se diseminó entre el personal de la clínica. Una de las tragedias del ébola es que se transmite por amor. Porque las personas cuidan a otras personas que son importantes para ellas. En este brote tenemos 11,000 muertes, pero lo que en realidad impresiona es que 800 de estas muertes fueron trabajadores de la salud. Se ha estimado que el riesgo para trabajadores de la salud es 20 veces mayor. Mi equipo también perdió a varios miembros, todos clínicos, proveedores de salud con seres queridos que se ponían en riesgo cada vez que atendían a alguien que estaba enfermo. El brote de ébola que vimos en África Occidental fue el más grande que jamás hayamos vivido para ébola. A diferencia de brotes con pocos casos, el virus tuvo numerosas oportunidades para reproducirse y para pasar de persona a persona. Y cada vez que esto ocurre es una oportunidad para una mutación que le permita adaptarse. Ahora hay una nueva evidencia de que hubo una mutación que ocurrió a comienzos del brote, pocos meses después de que comenzara el brote, que cambió uno de los genes importantes en el genoma del ébola. Esta mutación probablemente aumentó la infectividad y lo hizo específicamente más infeccioso para humanos y primates. Pero la verdadera historia no es que la solución la vayamos a encontrar en la genómica. La solución es poder reaccionar más rápidamente. Mientras más tiempo le des al virus para cambiar, mayores probabilidades hay de que lo haga. Creo que el mundo no está preparado para una pandemia larga y sostenida. La principal razón es que hay tanta disparidad en la calidad de la salud. No es accidental que esta epidemia haya ocurrido de esta forma en Sierra Leona. Si Sierra Leona tuviera el sistema de salud y la infraestructura en salud que tenemos en los Estados Unidos, hubiéramos visto solo un par de casos como pasó en Estados Unidos en vez de los miles y miles de casos que vimos aquí. Mientras haya países que no tengan sistemas de salud adecuados, todo el mundo es vulnerable. Este brote nos dio una oportunidad para aprender mucho más, pero a pesar de que haya tanta información que logramos descubrir, no era necesario que ocurriera de esta forma y no debió haber ocurrido de esta forma. Podemos mejorar mucho la detección de casos a medida que surgen para detener estos brotes antes de que ocurran. Para mí, en realidad, pensar como un científico es ser creativo, tener la mente abierta, ser curioso, coger ideas de todas partes e identificar formas de demostrar sistemáticamente tu trabajo. Me encanta ese balance entre la creatividad y el rigor. Creo que mientras estemos en este planeta, los viruses van a estar también. Es por esto que realmente creo que es importante comprender su biología, apreciarla, no asumir que necesariamente tenemos que erradicarlos completamente, pero comprender cómo controlarlos y cómo responder cuando algo se sale de control. Bueno, pues ahí les compartía un poquito pues de esa temática. Como les decía, no es para asustarlos, sino para entender cómo funciona. Y lo que dice Mariana Alejandra, sí, es un pangolín al parecer, es otro organismo, pero sin embargo empezaron a matar un montón de murciélagos y demás. Entonces, la invitación es a que nos protejamos todos, que estén también pues de alguna manera tranquilos, porque hay un montón de científicos ya que están en la investigación y pues vamos a ver, acá en Colombia también tenemos grandes científicos, grandes mentes que están ahí a ver cómo le sacamos el paso a este acto, pero pues ya ha pasado y seguramente ya hemos superado pandemias también que ya teníamos. Pregúntenles a sus abuelos,
a ver qué pasó con la gripa. Se bloqueó, profe. Se bloqueó la señal. Bueno, yo creo que ya, sí, de pronto se le cayó la red al profesor. Mm, Pues ya de pronto nos queda tiempo. Ya son las 8, chicos. Creo que ya pues bueno, mañana miraremos qué más nos podrá decir el profe sobre el tema. Bueno, pero por hoy ya podemos ya ir terminando, ya terminamos el tema de hoy. Entonces nos vemos mañana. Esperamos pues mañana sigamos hablando de ese tema que es muy interesante. Y nada, pues juiciosos. Recuerden que si les falta todavía alguna nota docente, yo sé que eso está pasando bastante, avisen al monitor y al tutor. ¿Listo, muchachos? Al tutor y, perdón, qué pena, al monitor y al gestor. ¿Listo? Entonces, para nosotros poderles ayudar en eso y pues estén al día ya con las notas que les haga falta. ¿Listo? Entonces, por favor, revisen sus plataformas, entren a reportes, revisen los detalles de las calificaciones y ahí se darán cuenta que les hará falta. Bueno, muchachos, nos vemos mañana. Que tengan muy buena noche.